Muy buenas a todos, yo soy Jason y sean bienvenidos a Reseñando Ando, un espacio en el que yo, Jason David Farfán, les traeré en cada ocasión, en cada encuentro, un libro o un autor acerca del cual haré una breve reseña y luego, desde mi más sincera lectura, les daré una opinión crítica, a veces buena, a veces mala, pero siempre desde un lector hacia otros lectores, aunque, sin embargo, a partir de ahora más o menos cada tercer o cuarto miércoles del mes, debido a que pues, no estoy leyendo hasta 4 libros al mes y si los leo no los comento con los grupos de lectura a tiempo, les traeré mi opinión y mi perspectiva, como este primer encuentro, acerca de un tema sobre literatura. Así que, pues nada, comenzamos. Bueno, no es falso que en general siempre haya ciertas polémicas entre, eh, digamos, las personas cultas en la literatura, como aquellos que son casuales, como aquellos que nunca leen, acerca de la calidad de diferentes obras sobre diferentes autores. Nada más tienes que colocar, por ejemplo, una búsqueda en YouTube, donde hace poco se publicó un documental, no más de un mes, hoy, 26 de junio de 2023, en el cual coloca la búsqueda acerca de por qué Stephen King no ganará un Nobel o nunca ganará o nunca ha ganado un Nobel. Esto es bastante particular porque se reconoce que Stephen King, bien, es no solamente una leyenda viva, sino que él no necesita de este premio. Y creo que eso no cabe en duda absolutamente nadie, porque el hombre en vida hizo leyenda y sigue haciéndolo. Sin embargo, en ese documental se ven cómo hay críticas supremamente fuertes, violentas, que descalifican totalmente la obra de este autor, hasta que, digamos, comienza a tener cierto respeto en una de sus grandes obras, un gran libro que es 22-11-63, que es un texto de ficción sobre viajes en el tiempo y el asesinato, por supuesto, por la fecha de John F. Kennedy. Pero ¿por qué coloco esto como ejemplo? Siempre hay una discusión acerca de la libertad y acerca de lo que nosotros queramos hacer con la lectura, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay autores que son increíblemente famosos, pero cuya calidad es cuestionable. Y mientras algunos los criticamos por esa misma calidad, pues otros los defienden porque son su puerta al mundo de la literatura. Y aquí quisiera colocar en la mesa algunas consideraciones. La primera de todas es acerca del valor en sí mismo de leer. Un lenguaje, nuestra lengua español, bueno, nuestra lengua española o el español o castellana, como quieran decirle, pero entendemos la idea, como puede ser para los norteamericanos el inglés, como puede ser para otras partes de Europa el francés, etcétera. Es un entorno en el que desde bebé nos desenvolvemos de forma natural, es una habilidad que se aprende a través de la práctica. La lectura viene haciendo lo mismo, sin embargo, tú puedes vivir sin leer grandes obras, sin dedicarte netamente a los libros y tener las competencias básicas de lectura, pero no sin hablar. Esto, ¿por qué es importante? Porque siempre se ha creado un entorno de misticismo. Yo creo que aunque se ha dejado un poco de lado en estas nuevas generaciones, pero de nuestros padres, que estudiar no solamente es igual a libros, sino que estudiar y leer te hace una mejor persona. Bueno, ahí viene la cuestión. ¿Por qué leer? O uno dice ya una buena imagen de alguien que está leyendo. Me fascinan los memes. Yo amo los memes como creo que cualquiera de los que puedan estar escuchándome alguna vez nos hemos reído, yo los adoro. Pero me fascinan esos memes de literatura un poco egocéntricos en el cual hay un montón de gente, por ejemplo, en un medio de transporte, puede ser un tren, un bus, lo que sea, y mientras muchos están clavados ahí en sus celulares, hay uno diferente.
que está leyendo. Entonces se idealiza desde ahí, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si está leyendo algo que no es de calidad? Y ya voy para allá. Pues está enalteciendo un imaginativo. Primer problema, no todas las personas que leen o que leen mucho realmente son inteligentes o saben mucho de algo o peor aún, pueden tener pensamiento crítico. Y yo creo que ese es el verdadero problema acerca de la existencia y la lectura de los malos libros. Porque bueno, hace digamos algunos años en otras plataformas, tal vez no lo sepan, en el espacio acerca de libros en YouTube que se determina como Booktuber o Booktube, Booktuber es el que hace los videos sobre libros, hubo la polémica de la literatura basura, que si había literatura basura, entonces bueno, estaban aquellos que decían que sí, efectivamente, esos libros no debían existir porque por eso mismo son basura, y otros defensores que decían, no es literatura basura, no, la literatura basura no existe, toda literatura es buena. Sin embargo, yo voy con los de lo primero, pero pues un tanto creo que hay una razón clara acerca de por qué la existencia de mala literatura y el por qué es tan famosa. Así que paso a lo siguiente. Primero, no es necesario ser o estar leyendo a cada rato para ser alguien inteligente. Eso se lo quitan de la cabeza. Es así de sencillo. Hay personas muy inteligentes que saben de muchas cosas, que son críticos con la vida y poco tocan un libro. Son expertos, no sé, construyendo casas, arándolo el campo, cosiendo, hacen un montón de cosas, son súper inteligentes, estrategas y nunca han tocado un libro. Como un montón de gente que ha leído mucho y son unos arrogantes, digamos que no tienen bases sólidas para sentirse mejor que los demás. Pero ahora viene, ¿existe la mala literatura? Por supuesto. Así de simple, sí, existe. Ahora, debería leerse y aquí viene un problema gordo, grandísimo. De esos problemas que por más de que se discutan, muy pocos tomarán conciencia. El ideal, por supuesto, es que todas las personas leyeran. Es una cosa, algo preciosísimo. Pero aceptémoslo. El ritmo de vida que tenemos no nos permite leer tantos libros como quisiéramos, además de que leer un libro y no compartirlo es aún más frustrante. Afortunadamente, como en mi caso, y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas, busquemos lecturas conjuntas, grupos a través de, no sé, Twitter, especialmente Instagram, en donde la gente se pone de acuerdo acerca de un libro, hacen reuniones a través, no sé, de Zoom, de Google Meet, etcétera, y lo discuten. Es lo mejor que hay para hacer si quieres meterte en el grupo, en el mundo de la lectura, perdón, de forma motivada. Sin embargo, ¿de qué serviría que todos leyéramos si no leemos bien? Y ese es el problema fundamental. Los malos libros existen porque hay malos lectores. Hay una educación que no existe de leer, porque para mí es imprescindible. ¿Quieres saber de matemáticas? Tienes que saber leer matemáticas, que también es un lenguaje de lectura, de resolución de problemas. ¿Quieres saber de biología? Tienes que saber leer, porque la biología también tiene términos técnicos acerca de cómo funciona y todas sus ramas, microbiología, yo qué sé, bueno, sobre especies marinas, terrestres, etcétera. Geografía, la geografía es algo que también se lee, como leer mapas, la parte de geología, a eso se anexa, por ejemplo, la parte de política, quieres saber sobre el hombre, antropología, psicología, etcétera, etcétera. Si queremos un saber acerca de algo, no solamente hay novelas, sino todos los libros son literatura, literatura científica, literatura filosófica, literatura matemática, etcétera, etcétera. Ahora, no hay una cultura de la lectura porque la lectura desde casa, y esto no tiene que ver los colegios, por si eres padre de familia, escuchas esto, por si eres un joven víctima de esa sociedad que coloca la lectura y el estudio como un castigo. Y ahí radica el primer problema. Cuando nosotros entendemos o desde pequeños nos llevan a ver la lectura como un castigo, que no fue mi caso, afortunadamente, aunque pues no tengo una familia de ávidos lectores, sí una madre que trataba de acompañarme desde cero con cuenticos, con cositas y después yo cogí vuelo. La lectura como un castigo hace que le cojas odio porque es obligatorio, porque digamos, vas al cole, en la prepa, yo qué sé,
y te encuentras con un profesor que te obliga a leer de lleno algo, no sé, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, etcétera, etcétera, y va a haber un problema de repulsión porque te va a someter a algo que desde casa ya es un castigo y en el colegio es una obligación. Ahora por eso es que los libros fallan en los colegios porque aparte eso exigen mucho. Generaciones y generaciones de niños no lectores desde casa que lo odian, que prefieren pasar tiempo desde hace años, pues no sé, jugando con los amigos, haciendo deporte, lo cual es bueno, pero que prefieren la radio, luego pasó a la televisión, tenemos las películas, las pantallas, los computadores y por último los celulares y definitivamente no leen. Esto queda como resultado generaciones que, como digo, no les gusta leer. Y si no les gusta leer, quiere decir que tampoco tienen un léxico muy amplio para comunicarse con los demás. Su bagaje cultural, su capital cultural por cuanto es a las letras, a las palabras, a la coherencia, la cohesión, el análisis y demás, no existe. Y si no existe, se ven enfrentados a libros que no son fáciles de leer. En mi caso, por ejemplo, lo primero que leí por gusto, a pesar de que en el colegio, entre comillas, obviamente es una obligación y era muy demandante, fue un libro que fue el de Drácula de Bram Stoker. No lo leí completo en un momento y algunos cuentos de Edgar Allan Poe. Yo estaría muy pequeño, estaría cerca de octavo grado, estamos hablando de 13 años, eh, y, pero ya había una curiosidad en mí por conocer, por saber algo. A duras penas leía, pero había algo que me permitió después, como dije, tomar vuelo. Pero ese es mi caso, es muy particular. ¿Qué pasa con el resto? Además, tenemos padres que no solamente no están culturizados en la lectura, sino que no les interesa y toda la responsabilidad se la dejan al colegio. El colegio no hace milagros, el estudio de la escuela tampoco. Pero ellos tampoco fueron culturizados y no se esfuerzan porque a veces, pues, ¿qué está primero a veces para un papá? Por supuesto, trabajar, tener dinero, descansar el fin de semana, los días festivos, los que tengan libres. Está primero el televisor, los partidos de fútbol, los reality shows, perder el tiempo ahorita timelaneando en redes sociales antes que dedicarle tiempo a su hijo con la lectura. Yo sé que de pronto estoy enalteciendo mucho la lectura frente a otras actividades, pero esto es un podcast de literatura, no estoy por debajeando, pero si tú quieres saber algo del mundo, tienes que leer libros. Hay otras formas de alcanzar experiencias, sí, por supuesto, hay otras formas de alcanzar esas experiencias necesarias, pero son mucho más costosas y un libro normalmente está al alcance de cualquiera. Incluso si tienes celulares, es muy fácil bajar libros en PDF y leer. Así de fácil. Ahora, ¿estamos ante una generación que no lee? No, al revés. El problema es que estamos ante una generación que lee mucho. ¿Pero qué es lo que lee? Mensajes y textos en redes sociales como TikTok, como Facebook, como Instagram, titulares de noticias. Entonces el problema no es de la cantidad de lo que se lee, como los chats, constantemente están leyendo así, la escritura no sea aceptada por la Real Academia Española, etcétera, etcétera. Leen mucho, el problema es la calidad de lectura y por eso proliferan hasta en una gran medida los malos libros. ¿Por qué? Vamos con la sumatoria. Tenemos una generación que no lee. Tenemos que la lectura aparte es una obligación o un castigo. Aparte obligados en un colegio que no mide, que tal vez en serio no sean lectores y los obliga a abordar textos que les queda simplemente imposible, los aburre. Pero ¿qué pasa con esos grupos que comienzan a leer por gusto? Pues hacen eso mismo, leen cosas por gusto. ¿Y qué es más fácil leer? ¿El álgebra de Baldor? ¿Una historia de la filosofía del siglo XX? ¿Un libro sobre el origen de las especies de Darwin? ¿O un libro de literatura erótica sobre, no sé, lo que quieran, pero que está escrito, por ejemplo, en Wattpad?
Obvio, la última opción va a ser la más fácil para este grupo de personas y no los culpo. Pero ahí viene algo peor y es quedarse todo el tiempo en este tipo de lecturas porque no se desarrolla en última instancia lo que es más importante para el lector y es la lectura crítica. Por eso, hace poco estuve en una de las librerías más grandes aquí de Colombia, que es Panamericana, y dentro de los libros más vendidos, digamos como de interés general, y lo subí a mis redes sociales, es que todos eran prácticamente de superación personal. Los 10 libros más leídos eran libros horribles, como el de este hombre, creo que es mexicano, ha perdido Javier. También el de hábitos atómicos, o sea, libros que te dicen cómo vivir sin que sirvan para vivir. Y ese es el problema. Esa es la línea de que va Paulo Coelho, que es un excelente escritor para adaptar cuentos de hadas infantiles, la estructura básica para adultos, y tomó tanta popularidad en ese boom de la superación personal, del pensamiento positivo, ¿no? Estamos hablando de finales de los 90 y comienzos de los 2000. Y si tú te quedas atrapado en esto como lector o como futuro posible lector, pues no estás haciendo nada. ¿Por qué? Porque el libro termina siendo, ¿qué? Pues un elemento más de consumo y por eso yo no diría que es literatura basura, sino chatarra. Más o menos como eh, la literatura chatarra, como la comida chatarra, que se produce de forma, en teoría, rápido, se consume rápido, pero no te hace bien a la salud. Hay una diferencia. Comparémoslo, me fascina este símil, si se quiere, en donde cuánto tiempo, digamos en procesos naturales, toma la generación de una manzana en que ésta crezca, tenga los nutrientes correctos, que esté libre de lo mejor posible de bacterias, virus, parásitos, y llega a tu boca y te nutra. A diferencia de, no sé, un perro caliente cuya salchicha viene de una cantidad de carne que sobra de los animales, se hace una pasta rosada, de ahí se mete un plástico con químicos y conservantes, más otro pan que tiene químicos y conservantes. Luego a eso le sumas salsas, las cuales son grasosas y más químicos y conservantes, y llega a tu boca. Y puedes comerte un perro caliente rápidamente en cualquier momento. Es muy fácil de que lo preparen, de que te lo comas, a diferencia de una fruta, ¿no? Es más o menos lo mismo. Los buenos libros toman tiempo. No te estoy diciendo que en general no tenga la libertad de hacerlo, pero hay una responsabilidad por parte del lector. Por eso hay malos escritores, porque hay malos lectores. Pero no estoy hablando que todo el mundo deberíamos ser grandes críticos que destruyen a King. No, de hecho para mí King tiene un valor cultural increíble. Además que hay que valorar un hombre que escribe tanto, que llegó en su mejor momento hasta publicar 3 libros en un año, 4. Sin en el hecho de que los grandes libros, los complejos, se dejan de lado y terminan para un grupo social tan reducido que estos se sienten especiales, pero al mismo tiempo no comparten, o sea, los dos grupos se dividen. Por un lado, los que están con esas lecturas súper especializadas no comparten su conocimiento, hacen difusión de lo bueno, tratar de motivar a otros a que se aventuren a estas complejidades, como el otro grupo que dice nosotros leemos lo que queremos porque nos haces felices. Los dos bandos están mal. Por eso yo trato de leer todo lo que sea con tal de tener que un punto, el cual sea, de un criterio para determinar y decirte, hey, mira, este libro te lo recomiendo mucho, igual léelo a ver cómo te va, o este libro te lo recomiendo absolutamente nada, es horrible. Léelo para mirar tu opinión, dale, pero por mi parte no por esto y esto, o sea, y no es tan difícil. Y no es tan difícil hacer el esfuerzo día con día, ¿por qué?
porque leer es difícil, pero es satisfactorio. Vuelvo y digo cuando se comparte, porque me parece que la literatura debe ser algo público para todos, que se discuta, que se hable. Sin embargo, es difícil. Nada más tienes que tú tomar un libro, no sé, algo bastante genérico, La hojarasca, de Gabriel García Márquez. Un libro corto, pequeño, su primera novela, son menos de 200 páginas, tú dirás mucho, no, haz el ejercicio. Y verás que cuando lo leas, bueno, voy a hablar con alguien. Te toca meterte a foros, en Facebook, en Instagram, a hablar con grupos, porque normalmente perdón, uno no tiene la mano una persona con la cual compartir el conocimiento de estos libros. Entonces, yo que veo que hay dentro de todo un problema serio por cuanto a los lectores, que se profundiza por el hecho de no querer más, de no tener una ambición lectora. Realmente la literatura está en desventaja. Yo soy de los que desafortunadamente, y creo que comparto esto con muchos amigos que leen, que coleccionamos libros, ¿no? A veces tenemos muchos más libros de los que leemos, pero igual eso nos motiva a seguir leyendo. Pero el problema es que a veces encuentro muchas personas que son buenos en la cantidad de libros que leen, pero nos hacen crítica, no tienen una opinión real. Más o menos como aprender a la universidad, un mar de conocimientos con 1 milímetro de profundidad. Oiga, qué cosa tan profunda, valga la redundancia. He conocido gente que se lee, yo qué les digo, unos 100 libros al año. Y de verdad lo hacen. Uno comprueba que leen, dominan personajes, dominan argumento, saben de escenas, etcétera, etcétera. Un libro nunca se conoce al 100%, o sí, téngalo por seguro. Pero al momento de hacer crítica, positiva o negativa, todos los libros son buenos. Y no, no todos los libros son buenos. No todos los libros merecen la oportunidad de ser difundidos y que tengan tanta representación como muchos otros que deberían tenerla, no la tienen. Y ahí viene el problema. Esto pasa en todo lado, en todos los países que tengan un desarrollo considerable a nivel social y de libertades. Porque esa última responsabilidad es la más lejana y la menos consciente, que es la crítica. Y aquí vaya lo último y decirles, para mí, porque existen los libros malos y no deberían existir. La mayoría de personas que tienen una opinión de que la literatura es para, o sea, se toman muy a pecho Borges. A veces por ahí Borges tiene una frase que dice algo así, estoy parafraseando, que leer es como la felicidad. Y la felicidad no debería obligarse, ¿no? No debería ser obligada. Entonces, muchas personas que abandonan libros. Yo nunca abandono un libro dentro de lo posible, nunca lo hago. Porque si quiero tener una perspectiva crítica de ese libro, tengo que terminarlo. Sea como sea decir si fue bueno, si fue malo o tiene cosas buenas. Tipo, como le digo, Paulo Coelho. Es un monstruo, o era, porque ya está en su decadencia después del libro Hippie. O creo que desde antes. Y es que los libros son también otra herramienta, pero en la que me centro en estos momentos, que dan un diagnóstico, o que permiten dar un diagnóstico, o sea, son un signo. Nos permiten elaborar una semiótica acerca del estado de lectura de la sociedad, porque ya no solo tenemos que mirar estadísticas, porque son obvias acerca del promedio de lectura, son súper bajas aquí en Latinoamérica, ni qué decir de Colombia. Pero son un diagnóstico acerca del tipo de madurez mental que tenemos, el tipo de educación que se nos da dentro de nuestros círculos sociales, llámese mamá, papá, tíos, abuelos, primos, amigos, colegio, etcétera, etcétera. Y esto es lo peor. Estamos en decadencia hace mucho tiempo.
Y el hecho de que proliferen cosas como la superación personal me parece no solo que es triste en la medida en que son esos pañitos de agua tibia que se dicen para una enfermedad, en donde te dicen cómo mejorar tu vida, tipo padre rico y padre pobre, pero que no te va a servir porque no tienes el capital económico, no tienes tiempo o suficiente energía al final del día para dedicarte a hacer tu futuro. Y que son vendehumos. Eso es. Y de ahí para adelante hay mucha literatura. No debería existir la literatura infantil como tal, o tal vez la juvenil, que es la que me causa mayor conflicto, la literatura juvenil, en donde vemos adultos toda la vida leyendo Harry Potter. A mí me gusta. Tengo los libros. Ni siquiera los tengo, son de mi esposa. Y son buenos. Listo, los leí una o dos veces, vale, qué chévere esa la historia, pero llegar al punto en que, bueno, sí, hay cosas, hay merchandising, marcó un antes y un después Rowling, pero que sean tan fan hasta viejos, al punto de que eso es su vida. O sea, dices algo malo en contra de Harry Potter y ya. ¿Cómo te pasa? ¿Qué te pasa? Eso es horrible. No, eso es no, no, no. Pasa en todo este fenómeno. Pasa lo mismo que con otras series, no sé, televisión, de anime, etcétera. Pero centrándonos en los libros, se pierde lo más importante y es la crítica. ¿La crítica de qué? De, hey, los libros de superación personal no sirven para nada. Así de fácil. Son pañitos de agua para hacerte sentir mejor y que el mundo puede funcionar, pero no, el mundo no funciona así. Si quieres saber cómo funciona el mundo, un libro de política, un libro de economía, pero etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí mi opinión. Creo que ha sido un espacio largo en el que he hablado. Espero hayas llegado hasta este punto. Y si lo hiciste, muchísimas gracias. En resumen, síntesis, los libros malos existen porque existen los malos lectores. Y al final de cuentas, esta proliferación de libros chatarra solo hace sino indigestarnos y dañarnos la cabeza. Y si esto es así, no los compres. Si quieres dañarte la cabeza, hay un montón de cosas en internet mucho más fácil para hacerlo. Y listo, eso ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado este primer podcast, este primer encuentro acerca de mi opinión acerca de un tema de literatura. Recuerda, mi nombre es Jason. Me puedes encontrar en Instagram como @riquensan89. También está mi blog de reseñas, riquebooks.blogspot.com. No siendo más, nos vemos en la próxima. No olvides darle like, corazoncito o lo que sea a partir de la plataforma en que me estés escuchando, y seguirme, suscribirte y demás. Que tengas un buen día, buena tarde, buena noche y por supuesto, felices lecturas.